mi nombre es Arturo. El día de hoy hablaremos sobre qué significa ser católico. Porque muchas veces decimos, yo soy católico, pero realmente no sabemos qué significa serlo. Y nos pasa esto. Realmente es muy importante ser católico, porque yo soy católico. Perdón, pero ¿qué significa ser católico? Católico significa pertenecer a la Iglesia Universal. Y universal es católico. No entiendo mucho, ¿me puede explicar un poco más? ¡Ya cállate! Viendo esto, yo creo que sí es muy importante saber el significado de católico. En primer lugar vemos la etimología. La palabra católico proviene de dos términos griegos. Uno, kata, que entre sus múltiples significados indica totalidad, o más preciso, lo que abarca desde la parte superior hasta la parte inferior de algo. Y segundo, holi, que indica todo el conjunto, lo completo o lo integral. Por lo mismo, la palabra católico designa algo que abarca la totalidad completa. Pero cuando el término católico se aplica al ámbito de la fe o de la iglesia, se refiere en primer lugar a que el mensaje es para todos, sin distinción de raza o lengua, y que la iglesia tiene que ser una comunidad formada por todos, sin ningún tipo de discriminación o marginación. Pero además indica que el cristianismo y la comunidad aceptan la fe íntegramente y que lo que se cree, se celebra y se practica vale para todos, porque se basa en la aceptación íntegra de las enseñanzas de la Sagrada Escritura, de la tradición apostólica y de la vida eclesial en sus formas originarias. Esto es más o menos lo básico, pero si vemos el sentido profundo de la palabra, hay muchas cosas interesantes que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, lo teológico, lo eclesial y lo histórico. En primer lugar, vemos que la iglesia cristiana nace como una secta dentro del judaísmo, o sea, como algo étnico. Cuando la iglesia es rechazada dentro del judaísmo, dentro del proceso se abre no solo a los judíos, sino para todos. Católico está unido en el sentido de que la iglesia no es una iglesia étnica para un grupo o raza, sino es para todos. La apertura se da cuando se reconoce que el Espíritu Santo es para todos. Esto lo podemos ver en Santiago 2, 1 a 9, Primera de Timoteo 2, 4, Efesios 6, 9, lo reafirma Pedro en Hechos 11, 20 y también ya se hablaba en el Antiguo Testamento, como lo podemos ver en Deuteronomio 10, 17. En estas citas bíblicas lo pueden corroborar, no es mentira. Repito, la iglesia cristiana no es étnica, sino católica. Siendo más precisos, en el año 70, San Ignacio de Antioquía comienza a usar por primera vez el término católico, cuando logra la unidad de la división creada a raíz del conflicto de Pablo y Pedro en el año 51. San Pedro reconoce que la iglesia es católica a raíz del bautismo de la familia de Cornelio. Después, en el año 90, a Ignacio de Antioquía se le llama el primer obispo católico y a la iglesia de Antioquía se le llamó la primera iglesia católica, obviamente porque en ese lugar estaba Ignacio. Desde el año 90 hay ya manuscritos donde consta esto. Esto es el sentido original de católico. Ahora vemos el catolicismo. Catolicismo no tiene nada que ver con la iglesia que nace en los primeros siglos, sino comienza desde el 451 y se consolida hasta el 1054, cuando la iglesia de Roma se divide del oriente al occidente. A la del occidente se le comienza a llamar católica romana y a la del oriente se le comienza a llamar ortodoxa bizantina. El catolicismo ha alterado, cambiado y añadido cuestiones a la fe y no coincide con la fe desde el principio. Catolicismo es un movimiento propiamente romano, mientras catolicidad se refiere a la integridad y a la totalidad de la fe original, como el Espíritu Santo que funda la iglesia primitiva. El catolicismo comienza a gestarse cuando la catolicidad se pierde, y esto se consolida en el 1054. Catolicidad y apostolicidad son inseparables, porque son dos rasgos de la iglesia cristiana. Porque la catolicidad significa que la iglesia está abierta para todos, y la apostolicidad es fundamentarse en la enseñanza de los apóstoles. Repito, a partir del año 451, la iglesia de Roma se distanció de la catolicidad al reinterpretar
interpretar la fe católica original en conceptos greco-romanos. Luego, a partir del año 1054, cuando la iglesia romana con sus dos cabezas se dividió, la iglesia del occidente dio origen al catolicismo bajo la forma de iglesia católica romana, la cual sin embargo se había distanciado de la catolicidad original y se había infestado de elementos provenientes del paganismo y de las diferentes corrientes ideológicas, políticas, filosóficas, etc. Por eso la corriente del catolicismo refleja, solo en forma parcial, la riqueza de la catolicidad propia del cristianismo original. Siendo un poco más claro, ahora vemos los tres tipos de catolicidad. Primero vemos la catolicidad étnicamente, que se da en Antioquía en el año 37, como lo podemos ver en Hechos 11:20. Segundo, la catolicidad teológica, Jerusalén y Antioquía, en los años 51 y 52, como lo podemos ver en Hechos 15, 6 a 11. Y tercero, la catolicidad propiamente eclesial, entre los años 69 y 70, con San Ignacio de Antioquía, como lo había mencionado anteriormente. Mientras la Iglesia de Roma, al introducir lo que introdujo en el año 451, oscurece la catolicidad teológica. También aniquila la catolicidad eclesial al organizar su sistema o estructura jerárquica en base a los sistemas políticos, totalitarios y absolutistas. Las sedes apostólicas de Antioquía y de Alejandría mantienen intactas las tres dimensiones propias de la catolicidad, o sea, la catolicidad étnica, la catolicidad teológica y la catolicidad eclesial, mientras que la Iglesia de Roma se queda simplemente con lo étnico. Espero que estos datos te hayan sido de mucha utilidad. Si es así, compártalos para que los demás puedan conocerlos. Comenten y si es posible suscríbanse al canal para recibir notificaciones de nuevos videos. Recuerden, católico indica un modo de ser de la iglesia cristiana, o sea, no es un sustantivo que indica el nombre de una iglesia, sino es un adjetivo que describe la actitud de nosotros como iglesia. Si aún no te quedó claro, puedes repetir el video o deja tu comentario. Realmente muchísimas gracias por su atención y si quieres ver más videos como estos, puedes acceder al canal en YouTube Ilka Soa. Saludos a cada uno de ustedes y hasta el próximo video.